debo reiterar no solamente el agradecimiento de la presencia de profesionales con mucho conocimiento, pero reiterarles que desde que llegué al Senado de la República y a esta comisión, que ya es un añito largo, eso es lo que he encontrado en esta comisión. Todos los proyectos de ley que tienen que ver con razones, sentimiento social, han sido debatidos después incluso de oír las opiniones, como les decía, las diferentes miradas, las diferentes concepciones. Desde los empíricos hasta los científicos hemos invitado para que nos ayuden a enriquecer siempre los proyectos de ley que permitan acercarse o aproximarse a esa búsqueda del ser humano. ¿Por qué no acercarnos a la felicidad? Ese es el intento, ese ha sido el esfuerzo. Todos hemos compartido de diferentes bancadas. Aquí estamos los revolucionarios, los ateos, los creyentes, los comunistas, conservadores, liberales. Estamos de todos los matices. Pero crean, señoras y señores que nos acompañan hoy, que aquí estamos los colombianos trabajando, tratando de atinar, pero antes de ello, tratando de escuchar y aprender de ustedes para que nos ayuden a enriquecer estos proyectos de ley. Continúa con el uso de la palabra la doctora Ligia Inés Alzate Arias, directora del Departamento Jurídico de la Central Unitaria de los Trabajadores CUT. Buenos días para todos y todas. Un agradecimiento muy especial desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT por este debate tan necesario y que, digamos, incluye muchos de los trabajos que hemos debatido con muchos de los sectores que están acá frente a este tema. Para la Central Unitaria de Trabajadores CUT, creemos que el objeto tiene que ser realmente la consideración a lo que debe ser la economía del cuidado. Creemos que una ley como este, un proyecto de ley como el que estamos hoy analizando y tiene una consideración de 20 años, tiene que considerar el trabajo del cuidado de las personas que se han dedicado por más de 20 años a ese trabajo, que somos las mujeres, y en ese sentido es porque esta economía no solamente le ha aportado al país, sino que ha sido sustancial y fundamental para el desarrollo del Estado y es la base del diamante del Estado en ese sentido. Y en 20 años una mujer, que es la que esencialmente en ella recae este trabajo, es a quien le corresponde realmente tener consideración hacia la pensión, no porque sea la cónyuge inocente o el cónyuge inocente, sino por todo lo que se realiza durante más de 20 años en el hogar. Son esas las consideraciones que necesitamos. Para las y los trabajadores, creemos que muchos no van a alcanzar la pensión hoy. Incluso escuchar acá que mejor los BEPS que no las pensiones, para nosotros hoy nos parece que estas son medidas demasiado populistas, donde hemos considerado otras propuestas que podíamos dárselas a conocer para que ustedes vean la necesidad tan importante que hay para construir una reforma pensional y social para la vejez que cobije no solamente el cuidado en esta edad, sino que también alivie la dignidad de vida de las personas que llegamos a una edad ya considerable en la vejez. Por lo tanto, entonces, sí invito a que sea muy importante considerar el componente para una protección social hacia la vejez, que tenga un componente solidario, que tenga un componente contributivo y un componente institucional. Por eso quienes me antecedieron como Diana, como la compañera que acaba de hablar, me parece que esos serían los aportes y los debates que tenemos, y considero mucho lo que dice la doctora Beatriz. Había que también hacer demasiado trabajo de sensibilización porque las mujeres no tenemos mucho acceso a la justicia, apenas estamos gateando en ella y realmente las leyes que la hacen, casi siempre la hace el género masculino
olvida muchas de nuestras condiciones en el momento de debatir una ley. Tenemos también entonces una propuesta que en el componente solidario creemos que debe existir un nivel adecuado de protección social para los adultos mayores, que garantice un nivel mínimo de ingresos con niveles adecuados de prestaciones para una vida digna, una financiación del presupuesto general, y yo creo que los elementos que realizan la solidaridad, los BEPS no cumplen precisamente con el principio previsible de las prestaciones. Y la propuesta sería también considerar el ingreso básico universal y la pensión semicontributiva. En el ingreso básico universal debe ser un ingreso para aquellos que no pudieron ser parte del componente contributivo por carencia de recursos, y ahí está la mayoría de las mujeres. Muchas veces las mujeres o se ganan el mínimo, no alcanzan a tener la contribución y no alcanzan tampoco a pensionarse. Y eso lo sabemos aquí la mayoría. El valor que se defina para el ingreso básico universal debe respetar el mínimo vital y móvil, garantizando así la superación de la pobreza durante la vejez. Y se reconocerá cómo está a los 57 y 62 años. Y los servicios sociales complementarios para adultos mayores que incluyan subsidio de bienes y servicios más usados, más alimentación, esquemas de alojamiento por los adultos mayores sin hogar y una pensión semicontributiva. La Organización Internacional del Trabajo dice que es muy importante o es indispensable garantizar una pensión mínima para las personas de bajos ingresos, que en el caso de Colombia es equivalente a un salario mínimo legal vigente y que se mantendrán los requisitos para su reconocimiento. Igualmente es bien importante la pensión anticipada a las 1000 semanas, el reconocimiento por cuidado, ese sí es nuestro tema esencial y fundamental, y creemos que en torno a este proyecto tiene que garantizarse ese sistema nacional de economía del cuidado que sea garante para que realmente podamos tener una población integralmente cuidada desde la infancia hasta la vejez. Y también pensemos también en cómo vamos a proteger al sector rural, especialmente a las mujeres que realmente sí tampoco alcanzan a tener pensión. Concedemos el uso de la palabra al doctor Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos. Y como creo que él no está, ¿no? Es mi paisano. Bueno, los nariñeses son cumplidos con los compromisos. Pero sí, claro, es nariñense. De Pasto, Nariño, Colombia. Sí, señor. Entonces, en el gobierno, razón que le fue tan bien a ustedes. Concedemos ahora al señor Mesa, director jurídico. Estoy seguro que Santiago lo toma como reconocimiento. En el ambiente político cabe todas las interpretaciones. Sus paisanos lo toman como reconocimiento. Bueno, muy buenos días. Yo les doy sus saludos al doctor Santiago Montenegro. Muy buenos días nuevamente. Mi nombre es Nelson Ibarra, soy el director jurídico de Asofondos. Muchas gracias a la mesa directiva por la invitación a participar en este foro. Desde la comisión se construye país, la verdad, y pues nosotros solo hacemos una cosa y es trabajar por el futuro pensional de los colombianos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el tema pensional, pues ahí estamos nosotros para lo que se necesite. Teníamos frente a este proyecto unas serias inquietudes en el texto original, pero que ya las mismas fueron resueltas con este otro texto. Luego, pues, no hay lugar a ellas que desde el punto de vista pensional, porque no voy a entrar en temas de naturaleza civil, de familia, sino básica y concretamente del sistema pensional. No voy a hablar de la estructura general del sistema general de pensiones, donde cómo se adquieren unas pensiones. Las pensiones se autofinancian, ¿sí? Son contributivas, y así hay unas personas que tentan condición de beneficiarios cuando estos, quienes han aportado al sistema general de pensiones, fallecen. Entonces,
son beneficiarios de esta prestación pensional, ya sea vía sustitución o pensión de sobrevivientes. No voy a entrar en esos detalles, sino puntualizar ya pues, más perfectamente el texto con el que contamos, y es el siguiente. Pensaría yo que cuando se establecen los requisitos, y esto es como una protección precisamente para estas personas, se dice que no haber realizado aportes al sistema de seguridad social en pensiones, que estos sean insuficientes para acceder a una pensión de vejez, invalidez o pensión familiar. ¿Sí? Cuando hablamos de insuficiencia y posteriormente decimos y no haber recibido una indemnización sustitutiva o devolución de saldos, ahí es donde digo yo, miren, la realidad del país y de todos nosotros, los ciudadanos, pues una persona que haya quedado en esta situación, que esté en su trámite de divorcio, ¿sí? Y cuente con 57, 58 años de edad, y dice, necesito ir a solicitar una prestación pensional. No tengo los requisitos y los presupuestos, habría lugar o precedencia a una indemnización sustitutiva o a una devolución de saldos. Entonces se le marginaría, no permitiéndole a ella obtener esa devolución o indemnización. Yo pensaría que el proyecto debería decir aquella que no simplemente no realizó las cotizaciones suficientes que le permitan acceder a una indemnización o devolución. ¿Por qué razón? Ustedes saben, una indemnización puede ser, y el doctor Villa me confirmará, hay indemnizaciones de 1 millón, de 2 millones. ¿Qué puede hacer una persona con 1 millón y 2 millones y necesitando ese millón o esos 2 millones pues para subsistir? Entonces consideraría que aquí sería importante dejarlo simplemente de esa forma. Lo segundo es que hay que analizar también aspectos se dice que como acceso no debe recibir rentas ni pensiones adicionales que superen el salario mínimo. Eso es al momento del acceso. Yo me pregunto qué sucede si la persona, esa señora, se invalidó, y ustedes saben que para pagar una pensión de invalidez solo se necesitan cumplir 50 semanas en los últimos 3 años. Y si esta señora tenía 60 en toda su vida laboral, pues tiene derecho a una pensión de invalidez, pero ella ya adquirió el derecho de este porcentaje pensional. Entonces también habría que hacer como pues obviamente una revisión de ese tema concreto. Y ya lo otro pues es el tema, como lo anotó el doctor Villa, que sería importante pues que esto también pues si hay un ingreso como es el BEPS, que hay un ingreso que está percibiendo una persona con un beneficio, un subsidio del Estado, se benefició de ella, pues esta persona también pudiera acceder a un porcentaje de esos comentarios. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. A usted, doctor. Siguiendo el cronograma, contamos con la presencia de la doctora Angélica Escobar, de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado. Buenos días para todas y todos. Seguramente alguno de los argumentos que exponga en representación de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado serán repetitivos, ¿no?, de lo que ya quienes me antecedieron han planteado. Sin embargo, empezamos por decir que no estamos de acuerdo con el proyecto, porque si bien el espíritu es reconocer el trabajo doméstico y de atención a las personas que de manera remunerada realizamos en este país, especialmente las mujeres, cuando eso se vincula a la culpabilidad del cónyuge y a un proceso judicial, pues seguramente serán muy pocas las mujeres y mujeres pobres las que puedan acceder a ese proceso. ¿Por qué? Porque en su mayoría las mujeres rompemos relaciones de pareja cuando somos víctimas de violencia sin que medie un divorcio o sin que medie una disolución de la unión marital de hecho. Entonces, ratifico lo que ya planteó la abogada, y es cuál es la sentencia o cuál es el acto jurídico a través del cual se disuelve la unión marital de hecho, y en esa medida, cómo las mujeres podrían acceder a ese beneficio. Sumado a, como también yo lo han planteado, las mujeres somos menos en las que cotizamos en pensión, pero además somos las que recibimos o nos hacen mayores devolución de saldos. Es decir, en Colombia en los próximos años seremos menos las mujeres que nos pensionamos. Eso nos obliga y nos mantiene en una situación de falta de autonomía económica que puede poner en riesgo el mínimo vital para la sobrevivencia.
De otro lado, el parágrafo que plantea que el beneficio se extingue cuando el cónyuge culpable fallezca, pondría en condición de mayor vulnerabilidad a las mujeres, que perderían entonces el derecho de estar o de recibir ese beneficio que ya está pensado. También es inequitativo en la medida en que plantea que el cónyuge culpable puede vincular beneficiarios, pero no así lo puede hacer la cónyuge inocente o el cónyuge inocente que recibe el beneficio. Eso también es absolutamente moralista en la medida en que pone al, entre comillas, inocente, porque consideramos también que si el espíritu es hacer un reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, no debería estar anclado al divorcio y a la culpabilidad del cónyuge. En esa medida, la persona, el cónyuge inocente no podría tener un beneficiario, es decir, si esa persona tiene una hija o un hijo, estaría viéndose limitado el derecho a acceder al sistema de seguridad social. Finalmente, es bien conocido que las mujeres accedemos a la justicia en condiciones de inequidad. No tenemos toda la información sobre los derechos que nos atañen en un proceso de divorcio. Así que sería importante considerar, en caso de que avanzase el proyecto de ley, que se puedan plantear estrategias de difusión y de asesoría obligatoria a las mujeres en los estados judiciales, porque las mujeres generalmente nos enfrentamos al acceso de justicia sin las condiciones básicas generadas, lo que demuestra también la discriminación y las condiciones de inequidad y subordinación en las que nos encontramos. Es preciso tener en cuenta las condiciones económicas que tendrían ahora las parejas cuando se divorcian, cuando se separan, que pueden también verse modificadas a lo largo del tiempo. Entonces, de ninguna forma es progresivo el proyecto, ni a nuestro entendimiento reconoce el valor y todos los aportes que las mujeres brindamos a la economía cuando hacemos trabajo doméstico y de atención a las personas no remuneradas. Gracias. Gracias a usted. También contamos con la presencia de la doctora Alejandra Trujillo, representante de FESCOL, a quien le concedemos el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días, ya casi tardes. Un agradecimiento por invitarnos, por tenernos en cuenta en este importante espacio. Vengo en representación de FESCOL, una fundación alemana que tiene más de 106 oficinas en el mundo y que en la región tiene un trabajo sobre el tema de economía del cuidado. Es desde donde haré algunas reflexiones sobre el proyecto. En primer lugar, antes de entrar en los detalles del contenido, el espíritu del proyecto debe ser el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres que se hace al interior de los hogares. Y eso debe ser conceptualmente más evidente en el contenido del proyecto. Y, digamos, en este tema partimos de cero. En Colombia ya hay algunas medidas en cuotas de uso del tiempo, son un suficiente para insistir en que efectivamente estas mujeres, porque son en su mayoría mujeres que se dedican al cuidado no remunerado de sus hogares, que implica tanto el cuidado de personas, pero también las labores domésticas, y en donde las labores domésticas son el 70% del tiempo que dedican, pues tienen todo el derecho a una serie de medidas que reconozcan, pero no solo que reconozcan, sino que también redistribuyan y reduzcan ese trabajo. Y eso se requiere hacer en conjunto si uno está pensando realmente en equidad de género. La dedicación de las mujeres a ese trabajo no remunerado es equivalente a 7 horas 14 minutos. Estamos hablando casi de una jornada de trabajo completa. Y la diferencia con el tiempo que dedican en esta misma labores los hombres, pues es alrededor de 3 horas largas. Y esto, digamos, no ha tenido variación con respecto a lo que se midió en la primera medición, gracias a esa ley 1413 del 2010. Entonces, digamos, ya por lo que se ha dicho, corresponde al 20% del Producto Interno Bruto. Esto nos puede llevar a afirmar, sin exagerar, que hay un trabajo remunerado que está sosteniendo la economía del país y la economía del mundo. Las mujeres, como ya lo habían mencionado, también están
más prestas a temas como devolución de saldos y como indemnización sustitutiva, porque la realidad de muchas mujeres en Colombia es que deben entrar y salir del mercado del trabajo, porque en Colombia no existe un sistema nacional de cuidado a cargo del Estado, en donde básicamente todas estas tareas sean asumidas por el Estado, donde se reduzca y se redistribuya al interior de los hogares. Eso ocasiona que haya una brecha del 22.3% en la ocupación, las mujeres todavía tengamos salarios inferiores, que nos quedemos mucho más en la economía informal. Y eso nos lleva, por supuesto, a insistir en que esta reflexión sobre el reconocimiento y sobre el Sistema Nacional de Cuidado es absolutamente pertinente. Entonces, creo que ese es como el primer mensaje. Estamos de acuerdo en que es muy pertinente, pero por supuesto, hacerlo con todo el rigor del caso. Cuando en Colombia el sistema de protección social, el sistema de pensión sobre todo, está completamente sustentado en el trabajo formal, está excluyendo a una gran cantidad de la población. Creo que ya se han mencionado algunos datos, no voy a volver a mencionarlos, pero esto perjudica mucho más a las mujeres por lo que mencionaba anteriormente, porque muchas o se dedican exclusivamente al trabajo de cuidado no remunerado en los hogares y otras deben entrar, salir o estar en condiciones muy precarias de empleo. Entonces, hay otro dato que también es alarmante y es que mujeres entre los 55 y 65 años están hay un aumento del 41 al 41% entre las mujeres que están buscando trabajo. Esto muestra efectivamente una gran vulnerabilidad y que hay sin duda un problema de autonomía económica. ¿Qué recomendaciones frente al contenido preciso del proyecto? Insisto en que se tendría que hacer una precisión conceptual mucho más evidente de que es un reconocimiento al trabajo no remunerado, porque cuando uno lo lee, parece una dádiva, parece una medida, digamos, asistencial, no es el reconocimiento a lo que significa el 20% del PIB. Y eso debe ser más claro en el objeto del proyecto. Lo que se busca es reconocer a las mujeres, porque insisto, son en mayoría mujeres, ese trabajo remunerado. Por tanto, todas las limitaciones, luego más adelante se mencionan cuando se habla de los requisitos, pues nos llevan a dudar si realmente con esto estamos reconociendo ese trabajo no remunerado a las mujeres. Por varias cosas. Hablar, digamos, de las causales de divorcio y supeditarlo a que sea declarada cónyuge inocente, pues ya lo han hecho también anteriormente, es mantener una serie de juicios que sobre todo en muchos casos son morales, en contra de las mujeres por la falta de autonomía económica y que no llevaría, digamos, a ese completo reconocimiento. En Colombia hay muchas mujeres que no se divorcian simplemente por ese hecho, porque faltan pruebas para justificar que son cónyuge inocente, porque muchas veces tienen que salir de sus hogares huyendo de violencia y pueden estar incluso inmersas en que el otro cónyuge por el abandono del hogar las declare culpables. Entonces, la primera reflexión que haría es, miremos la posibilidad, incluso no se contemplan los divorcios de mutuo acuerdo. Y en Colombia hay muchas parejas sin ninguna causal que deciden separarse de mutuo acuerdo. Estarían por fuera. La cónyuge dedicaba estos 20 años al trabajo no remunerado simplemente porque no es declarada cónyuge inocente. Con mucho gusto, señor senador Álvaro Goebbels. Escuchando todas las muy importantes intervenciones, pues son unos comentarios al final. Yo lo que quería recordar en este punto es que aquí aprobamos una ley que exige que el IEPS no puede pagarle al beneficiario una suma inferior a lo que se necesita de ingreso monetario para estar por encima de la línea de pobreza. Lo que hay es otra cosa. En el programa del adulto mayor, todavía hay municipios que están pagando 45.000 pesos al mes. Entonces, ese es el adulto mayor, no el programa del BEP. Ese está el presupuesto nacional del año entrante. El presupuesto nacional del año entrante está estimado un aumento de 150.000 beneficiarios del programa del adulto mayor y que todos tienen que quedar
en un piso de 80.000 pesos mensuales. Todavía dice mucho de la cifra que hay hoy, estimada o la cifra que tiene definida el DANE para estar por encima de la pobreza monetaria, que es un ingreso mínimo de 256.000 pesos al mes. Entonces, los BEPS tienen que cumplir con eso y hacia allá se debe dirigir el programa del adulto mayor. Era para hacer esa aclaración, señor presidente, y muchas gracias. Agradecer mucho la presencia de la doctora Alejandra Trujillo y su intervención. Los colegas y las colegas senadoras que quieran intervenir frente al tema, con mucho gusto. Sonido, por favor, al otro micrófono. Ya. Bueno, frente a las afirmaciones que acaba de hacer mi colega Alejandra Trujillo, tenemos que decir que esa información fue de un derecho de petición que pasaron a Colpensiones el año pasado. El corte de la información de los beneficios económicos periódicos es marzo de 2019. Entonces, que podemos facilitar esa información, por supuesto, para dejarla acá, para que se vea que sí es una información que proviene de las fuentes oficiales. Sí. Pero eso es marzo de 2019. Bueno, sin duda, el aporte de ustedes, de todos los invitados, hará posible que este proyecto de ley se enriquezca de la mejor manera. Sí, claro, doctora Victoria Sandino. Sí, estamos en la idea de cerrar. Y usted como proponente de este foro, y usted también, querido esperaba presidente, cederle por última vez la palabra, que no sea por última vez en la vida, sino por el momento. Gracias, presidente. No, mire, yo de verdad que quisiera agradecer infinitamente a los congresistas, a las senadoras y senadores que acudieron a este foro, que viendo el desarrollo se ve la importancia vital que tiene para este proyecto, y agradecer, por supuesto, a la doctora Beatriz Elena Rico, Diana Patricia Restrepo, Catalina Cardoso, al doctor Juan Miguel, ya se fue, ¿verdad? Bueno, pero también le agradecemos a él, al doctor Nelson, a las doctoras Luz Estela Sea, Diana Salcedo, Alejandra Trujillo, Angélica Escobar, Ligia de la CUT. Entre otras, creo que fueron las que participaron, ¿verdad? Miren ustedes, esta invitación se mandó a las instituciones, pero si han visto, y senador Uribe, para que usted se dé cuenta la importancia vital que tiene para las mujeres. No creo yo que no es por coincidencia que están las mujeres acá, justamente hablando de este tema tan importante. Así que esta norma o este proyecto de ley, que de pronto parece como algo muy pequeño, como que si fuera un puntico, un pasito chiquitico frente al avance del reconocimiento de las labores de cuidado que realizan fundamentalmente las mujeres, tal como lo han expresado aquí todas las expertas y expertos que han participado. Pues esto tiene una sensibilidad enorme para la sociedad colombiana y en particular para esa mitad de la población colombiana. Quisiera señalar unos 3, 4 aspectos que han mencionado las personas que han intervenido. La primera, por ejemplo, es cómo el tema de la vinculación del beneficio al cónyuge culpable o no, eso puede limitar. Me parece que sería bueno que revisaran el proyecto, tal como lo han mencionado ellas, de poner exclusivamente si es el cónyuge culpable, limita la efectividad del proyecto. Yo recojo eso, estamos de acuerdo con estas apreciaciones, que establecer el beneficio para quienes aportan con su trabajo de cuidado, pues repito, aquí han propuesto las expertas en que es preferible, pues si hay
la separación y no definir el tema de la culpabilidad o no por los procesos jurídicos y todo lo que esto implica. Segundo, no están incluidos de manera explícita el tema de solucionar los compañeros permanentes, o sea, eso habría que definirlo, porque habla de causales de divorcio, pero cuando no es una pareja que no está oficialmente casada, sino que son cónyuges o parejas permanentes, habría que precisar también ese aspecto. Un tercer aspecto es lo que tiene que ver con la corresponsalía del Estado. Yo sigo insistiendo en que esto no puede ser un asunto exclusivamente de la familia o en este caso de los hombres y mujeres o de las parejas, porque aquí ni siquiera se reconoce también las parejas diversas, que es un derecho que ha venido otorgando la misma Constitución o la Corte Constitucional, y solamente se habla de parejas heterosexuales, pero no de las parejas diversas. Sin embargo, insisto en que el Estado debe asumir esa corresponsalía. Otro aspecto es que debemos revisar las causales de acceso y disolución del beneficio, tal como lo planteó el doctor, y finalmente insistir en que debemos avanzar en la discusión que nos permita definir la necesidad de la creación, de la implementación de un sistema nacional de cuidado donde se revisen todos estos temas, donde se aborden y que además se avance en garantía de derechos. Una cosita final es en el tiempo. Ya le habíamos hecho unas observaciones al proyecto con respecto al tiempo, porque nada más hay algunos datos que me parece que salieron acá, por ejemplo, que de las personas que inician matrimonio, más o menos el 40% terminan en divorcio, el 40%, y esos divorcios pueden ser antes de cumplir los 20 años. Y de las segundas parejas que se forman, el 60% también terminan separadas. Entonces, es como llamar la atención en el tema de los tiempos. Agradezco infinitamente, de verdad, la participación de todos, la atención que han prestado, la presencia de los senadores y senadoras que han estado en este tema, en este foro y en este tema que es tan importante para la sociedad colombiana en materia de equidad, pero en particular para las mujeres en materia de reconocimiento de las labores de cuidado no remunerado. Gracias. A usted, doctora Victoria Sandino. Tiene la palabra el senador Álvaro Uribe Vélez. Gracias, señor presidente. Todos los agradecimientos a las personas e instituciones que han venido, unos aportes bien importantes. Yo empezaría con esto. Nosotros no tenemos la pretensión de que esto sea una remuneración a ese esfuerzo tan grande que es el cuidado de la familia o de la comunidad. Si ustedes me dirían cuál es la consecuencia práctica, y no tenemos esa pretensión porque nosotros no tenemos autonomía en materia de gasto público. Eso necesita el aval del gobierno. Si ustedes me preguntaran cuál es el efecto práctico de aprobar este proyecto, yo creo que le facilita a la sociedad, en este caso al cónyuge no culpable, el acceso a la justicia, le facilita el procedimiento, le facilita el acceso a tener una porción de ingreso. Yo creo que es lo práctico. Ahí vimos en la presentación de Colpensiones todas las demandas que ellos tienen que manejar por juicios de alimentos, etcétera. Entonces, sí creemos que aquí hay un avance para facilitar el acceso a los beneficios, pensando especialmente en la mujer. Yo sí quiero aclarar que aquí no se está pensando en en que una pensión se convierta en 2 pensiones, que sería el ideal, pero no
no lo podemos pretender por la limitación fiscal. Aquí lo que estamos pensando al presentar el proyecto es que por razón de divorcio, yo creo que hay que mirar cómo se extiende eso a cuando se disuelva la unión marital de hecho. Por razón de divorcio no se puede afectar una parte que fue beneficiaria de la pensión y que entonces quedaría desamparada. Entonces, lo que queremos es proteger los beneficiarios que están en una situación económica de vulnerabilidad más allá del divorcio. El tema de la liquidación de la sociedad conyugal. Yo creo que oyéndolas a ustedes y muy distinguidas señoras y al director de Colpensiones, que fue el único, y al director al reemplazo del doctor Montenegro, ¿su nombre, doctor? Al doctor Ibarra, que viene de Colfondos, yo diría lo siguiente, de Asufondos. Yo diría lo siguiente. Si una persona se benefició de la liquidación de la sociedad conyugal, yo creo que debemos mejorar el proyecto en el sentido de que eso no excluya la posibilidad de participar como beneficiario de esta pensión. Yo creo que lo que hay que medir, y sugiero a los distinguidos congresistas y aquí a estas niñas que me asesoran, sugiero lo siguiente, que si el ingreso que tiene la persona, no obstante que haya recibido el beneficio de la liquidación de la sociedad conyugal, es un ingreso que mantiene a esa persona por debajo de la línea de pobreza, pueda acceder a este beneficio. Porque aquí lo que se busca es saquemos colombianos de la pobreza. Yo creo que hay 3 objetivos: eliminar pobreza absoluta, eliminar pobreza y crear equidad distributiva. Yo al oírlos a todos ustedes, creo que es válido eso, que por el hecho de que se haya liquidado la sociedad conyugal y una persona hubiera participado, hubiera recibido parte de esa liquidación, si de todas maneras mantienen condiciones de vulnerabilidad, si el ingreso no le alcanza para estar por debajo de la línea de pobreza, puede acceder a este beneficio. Lo mismo diría yo en el tema de cuando la persona haya sido beneficiaria de la devolución de saldos o de la indemnización sustitutiva. Alguien de ustedes dijo, bueno, si es una indemnización sustitutiva muy poca, porque de muy poca cuantía, porque la persona durante muy poco tiempo cotizó, entonces no alcanzó a pensionarse. Y ustedes saben que una de las cosas que se definió en la Ley 100 del año 93 es que nunca se pierde la cotización. Si la persona no alcanza a pensionarse, le tienen que devolver el saldo ahorrado más los intereses que ese saldo hubiera generado. Yo diría lo mismo, eso no debería excluir, y creo que en eso se puede mejorar el proyecto, no debe excluir el acceso de la persona al beneficio. Si esa indemnización no le alcanza para tener un ingreso por encima del ingreso monetario que se requiere para que la persona esté por encima de la línea de pobreza. Lo mismo lo de los BEPS. Quiero decir lo siguiente. Aquí me recordará el doctor España, el secretario de la comisión, se aprobó ese proyecto, a mí me correspondió ser ponente, fue en la legislatura anterior, que da un periodo de transición para que la cuantía de los BEPS no pueda ser inferior al ingreso monetario mínimo que se requiere para estar por encima de la línea de pobreza. Yo pienso que si el ingreso que tiene la persona por BEP, porque no están cumpliendo con la norma o porque no se ha completado el periodo de transición de la norma, llega a ser inferior al ingreso que se requiere para que esté por encima de la línea de pobreza, no debería excluir a la persona de este beneficio,
Entonces yo lo sugeriría en 3 temas. En el tema de liquidación de la sociedad conyugal, en el tema de los BEPS y en el tema de la indemnización sustitutiva, y en otro cuarto. El programa del adulto mayor tiene que crecer en Colombia y tiene que llegar. El ideal es que el programa del adulto mayor, y yo creo que ahí nos iríamos acercando a una pretensión bien importante del ingreso universal. El programa del adulto mayor en una primera etapa debe llegar a tener cobertura total y un pago que no sea inferior a lo que se necesita para estar por debajo de la línea de pobreza. Pero en otra etapa debería llegar a ser igual al salario mínimo. Porque el salario mínimo hoy es de más de 800.000 pesos. El ingreso monetario para estar por encima de la línea de pobreza es de 256.000 pesos. Y el pago del adulto mayor en Colombia, si no me falla la memoria, pero lo veo preguntando en los municipios, está entre 45 y 80.000 pesos mensuales. Entonces, debería llegar en la última etapa a pagar algo igual al salario mínimo. Yo diría también esto: si él o la cónyuge está en el programa de adulto mayor, pero todavía ese pago no alcanza a cubrir el ingreso mínimo para que la persona esté por encima de la línea de pobreza, yo creo que no se le debe excluir de la posibilidad de ser beneficiario de esta norma. Me he referido entonces allá a 4 temas: indemnización sustitutiva, liquidación de la sociedad conyugal, BEP y programa del adulto mayor. Alguno de los senadores preguntó quién es y seguirá siendo el titular de la pensión. El titular de la pensión es aquella persona a quien se le reconoció. Por el hecho de que se obligue a garantizarle un beneficio a quien ha sido beneficiario, no quiere decir que se cambie la titularidad de la pensión. Por eso inicialmente se dijo que si muere el titular de la pensión, esa pensión tiene unos sustitutos legales y en ese momento ya no accedería el cónyuge que fue beneficiario, porque él no es o ella no es titular de la pensión, ni tampoco en ese momento titular del derecho a la pensión de sobrevivencia. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Qué sugeriría yo que pensáramos para la ponencia en la plenaria? Lo siguiente: que si el cónyuge beneficiario sigue en una situación de precariedad, se le asimile a pensión sustitutiva, llamándolo de otro modo, ese porcentaje de beneficio. Entonces así no se le tendría que acabar el beneficio por la circunstancia de que muera el titular de la pensión. Estos son borradores, pero borradores que surgen de escuchar atentamente las exposiciones que aquí se hicieron. Habló una de las distinguidas representantes de universidades de que hay que definir causales de extinción, de aumento, de disminución. A mí me parece que eso es muy lógico. Yo sugeriría que se hiciera con el criterio de que el beneficiario no puede estar con un ingreso que lo ponga o la ponga por debajo de la línea de pobreza. O sea, garantizarle en todos los casos que por lo menos el ingreso esté por encima de la línea de pobreza. El tema que dijo una de las distinguidas representantes de universidades: estamos ante la posibilidad de que la Corte Constitucional elimine las causales de divorcio. Diga, simplemente eso es por libre consentimiento. Nos toca anticiparnos. Yo diría que tendríamos que agregar este beneficio al divorcio por libre consentimiento.
Obligar que sí, se van a divorciar, porque hoy el divorcio, ignorancia crasa, en el matrimonio civil hoy se permite el divorcio por libre consentimiento, por mutuo acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Corte Constitucional? Decir que en cualquier matrimonio, ¿cómo va a entrar la Corte Constitucional ahí en el tema del matrimonio de acuerdo con una religión u otra? No lo veo fácil, pero en el evento de que se diera, y lo debemos dejar y lo deberíamos incluir para el matrimonio civil, es que el divorcio por mutuo acuerdo deba garantizar ese beneficio cuando se den las condiciones. Yo creo que eso nos resolvería un problema que hay hoy frente al divorcio por mutuo acuerdo. Y si llegara a haber una decisión de la Corte Constitucional que elimine las causales, no sé cómo sería eso frente al matrimonio de acuerdo con unos ritos religiosos. El proyecto no está hablando de parejas heterosexuales o homosexuales, está hablando en general. Yo quiero hacer esa precisión. Sería eso, señor presidente. Yo creo que hay muchos elementos. Primero, unas intervenciones muy importantes. Les soy sincero. Yo no veo posible en este proyecto tener un alcance mayor, por ejemplo, para remunerar ese 20% de contribución al PIB que viene del cuidado. Yo se lo reconozco. Miren, son enormes las dificultades fiscales, pero yo sí creo que puede haber un avance y creo que podemos trabajar muchos de los puntos que ustedes han mencionado. Por eso me he referido a estos, que los he escuchado como inquietudes esta mañana. Gracias, presidente. A usted, senador Uribe. Para terminar esta sesión tan importante, antes de conceder la palabra a la doctora Catalina Cardoso, que me la ha solicitado, quiero decirles a las invitadas y los invitados, volverles a manifestar que el comportamiento de esta corporación no solamente es oír, escuchar, miradas, visiones, ambiciones también, que nos permitan enriquecer proyectos de ley, sino también recordarle y aprovechar el momento a ustedes como ciudadanas y ciudadanos y al país entero, que la Constitución Política Colombiana hoy tiene consagrado y contemplado que todo colombiano y toda colombiana podrá presentar proyectos de ley. Y aquí, como dice el senador Uribe, mi filósofo de cabecera, Mario Moreno Cantinflas, aquí también andamos proponiendo que nos propongan lo que debemos proponer en bien del Estado colombiano. Yo gocé mucho viéndolo de niño, de adolescente, y siquiera hoy lo encontramos en YouTube. Nos enseñó a los políticos a que tenemos que ser coherentes. Por eso él se burlaba diciendo, así como te digo esto, mañana te digo lo contrario. Proposiciones no hay, señor presidente. Propongo La Secretaría de la una, Constancia. que terminemos la sesión. Muchas gracias a ustedes.